Bienvenidos a Luz Estelar. Hay mañanas en las que el cielo valida exactamente lo que no te atreves a decir en voz alta, y hoy es una de esas. Es 4 de agosto, y mientras la luna en Aries se encuentra con Saturno en una conjunción exacta, esa fatiga que cargas desde anoche no es un capricho ni una debilidad, es presión real y trae fecha de salida antes de que el día avance. Pero aquí está lo luminoso y quiero que lo sostengas sin disculpas. Ese logro callado que no has celebrado, ese orgullo que minimizas tiene firma planetaria con el Sol trígono a Saturno. No lo escondas. Hoy el cielo le da permiso a Virgo, con Venus iluminando su signo, para nombrar lo que siente sin pedir perdón. Quédate porque vamos a desglosar cómo usar este impulso a tu favor. El mapa del día se despliega así. Detrás de esa conjunción que mencionaba, hay una red más amplia trabajando. El Sol en Leo, a 11 grados, está en trígono con Saturno retrógrado en Aries, un apoyo estructural que premia la constancia, no la improvisación. Pero el dato que quiero que vigiles es Venus en Virgo, en cuadratura con Marte en Géminis, con un orbe de poco más de 2 grados. Esto tensa la cuerda entre lo que quieres decir y cómo lo dices. Puede haber respuestas cortantes o la sensación de que alguien no te escucha. La clave es no alimentar la discusión, porque Marte en Géminis cambia de tema rápido y Venus en Virgo solo quiere precisión. La luna, menguante gibosa al 72%, viaja por Aries y se acopla exactamente a Saturno, un llamado a soltar el peso de lo que no depende de ti. Es fase de poda, no de siembra. Si algo no cierra hoy, no lo fuerces. Mercurio en Cáncer en sextil con Venus suaviza la comunicación familiar, pero la cuadratura lunar con Mercurio advierte, evita prometer desde la emoción del momento. Además, 3 retrógrados, Saturno, Neptuno y Plutón te piden revisar, no avanzar a ciegas. Y un apunte cultural, un 4 de agosto como hoy, pero de 1944, se descubría el escondite de Ana Frank. Un recordatorio de que la valentía también es callar a tiempo y proteger lo esencial. Hoy, la jugada maestra es hacer una sola cosa con excelencia, nada más. Aries. Luna y Saturno, fundidos en tu signo, grado a grado, la presión que sentiste anoche no era ruido, era la verdad pidiendo que la mires de frente. No esperes a que se enfríe. Marte en Géminis cuadra a Venus en Virgo y eso se juega en tu casa de recursos ajenos. Alguien te debe claridad o tú la debes. La luna menguante en Aries te da el coraje de pedirla sin maquillaje. Ese trato que dejaste a medias hoy tiene ventana, tómala antes de que el día te pase por encima. En el trabajo, el Sol en Leo, trígono a Saturno, confirma lo que ya sabes. Tu constancia es tu ventaja. No estás para convencer a nadie, estás para ejecutar. Y en el amor, la palabra que llevas atragantada desde el lunes necesita salir no como reproche, como declaración. El consejo es simple. Agarra el teléfono y di lo que callaste. No escribas, llama. Escucha el silencio del otro lado y quédate ahí hasta que el asunto cierre. Hoy Marte te respalda, pero solo si actúas. Deja que Saturno te dé estructura sin robarte el impulso. Ya tienes lo que necesitas, ahora úsalo. Tauro. Mientras la luna en Aries aprieta contra Saturno, retrógrado en tu casa del descanso, esa mandíbula que llevas trabada desde el lunes tiene permiso para soltarse recién cuando mastiques algo despacio, sin prisa de terminar el plato. Venus, tu regente en Virgo, a 26 grados, se enreda en cuadratura con Marte en Géminis. Eso no es ansiedad, es tu cuerpo pidiendo que dejes de sostener el peso de una conversación que no te corresponde cargar. Hoy el trabajo puede esperar 10 minutos mientras apoyas la espalda contra la pared y sientes el frío del azulejo en los omóplatos. El amor no exige respuestas inmediatas, exige que muevas el cuello de lado a lado antes de contestar ese mensaje. La energía llega en ráfagas breves, no en oleadas. Aprovecha el primer bostezo de la tarde para cerrar la puerta de tu habitación y quedarte quieto, con las palmas sobre los muslos, contando 5 respiraciones completas. Eso es todo. Tu fortaleza no está en aguantar, está en elegir qué merece tu lentitud. Géminis. Marte a 24.8 grados de tu signo recibe la cuadratura de Venus en Virgo y esa tensión entre lo que quieres decir y lo que conviene callar se vuelve un nudo físico en tu garganta desde que despiertas.
La luna en Aries conjuga con Saturno retrógrado, así que el día trae una memoria emocional que pide ser ordenada, no reprimida. Mercurio, tu regente en Cáncer sextil a Venus, te da el lenguaje justo para transformar una conversación pendiente en un acuerdo real, especialmente si involucra dinero o responsabilidades compartidas. En el trabajo, tu mente va rápido, pero tus manos necesitan anclarse en una sola tarea. Elige la que has estado evitando porque esa es la que destraba todo lo demás. Hoy es martes, día de Marte, y el 4 de agosto de 1944 marcó la liberación de una ciudad que parecía imposible de recuperar. Tú también puedes liberar un territorio propio. Cuando sientas el primer impulso de responder con sarcasmo, respira y reformula. Esa pausa te ahorrará una semana de malentendidos. Cáncer. Mercurio en tu signo a 22 grados se enreda con la luna en Aries. Y esa conversación que tuviste ayer en la cocina sigue girando en tu cabeza como agua tibia que no encuentra desagüe. Hoy es martes, día de Marte, y aunque tu naturaleza es recoger antes de soltar, hay un impulso que pide salida. Ese mensaje que redactaste 3 veces y no enviaste merece cruzar el umbral antes de que la noche enfríe la tarde. En el trabajo, Saturno retrógrado te aprieta el pecho con dudas sobre tu lugar, pero el Sol en Leo te ilumina desde tu casa del placer. No necesitas demostrar nada, solo recordar por qué empezaste. En el amor, Venus en Virgo te invita a cuidar sin ahogar. Si sientes que diste demasiado, hoy es el día para nombrarlo con una frase sencilla, no con un gesto grande. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira hondo y suelta los hombros. Tu hogar eres tú y esa certeza te sostiene más que cualquier abrazo ajeno. Leo. Tu Sol a 11 grados recibe el trígono exacto de Saturno retrógrado en Aries, y esa presión que sentías como un yugo personal se convierte hoy en el andamiaje que sostiene tu reino interno. La luna menguante en Aries conjunta a Saturno te pide podar lo que ya no alimenta tu fuego. No es un día para encender nuevas batallas, sino para consolidar el territorio que ya conquistaste. En el amor, Venus en Virgo tensa a Marte en Géminis. Querrás explicar lógicamente lo que solo se siente con el corazón. No lo hagas. En el trabajo, tu presencia magnética atrae miradas, pero Júpiter en tu signo te advierte que el exceso de gestos generosos diluye tu autoridad. Guarda tu luz para el momento decisivo. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, retírate 5 minutos del ruido y respira con la mano sobre el pecho. Ese gesto simple te reancla. Tu corona no necesita validación externa hoy, solo necesita que tú la lleves con la certeza de quien sabe que el trono se construye en silencio. Virgo. Venus a 26.8 grados en tu signo te afina el tacto, pero su cuadratura con Marte en Géminis convierte cada palabra que dices en una herramienta de doble filo. Hoy puedes cortar o coser con la misma frase. Ese nudo en los hombros que llevas desde el lunes tiene nombre, está sosteniendo una conversación que tu cuerpo ya terminó. La luna menguante en Aries junto a Saturno te pide recoger lo que sembraste hace 3 meses, especialmente en ese proyecto donde pusiste el estándar tan alto que nadie más quiere tocarlo. Mercurio en Cáncer sextil a tu Venus, te da la llave. Lo que necesitas ajustar no es el resultado, sino la forma en que pides ayuda. En el amor, tu precisión habitual se siente como crítica. Suaviza el diagnóstico antes de entregarlo. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira hondo y suelta los hombros. Ese gesto basta para que el intestino deje de apretarse. Llama a esa persona con la que dejaste algo a medias y cierra el círculo con una sola frase clara. Tu refinamiento no es para pulir a otros, sino para esculpir tu propio día. Libra. Ese nudo en tu garganta tiene nombre propio. La luna en Aries apretada contra Saturno retrógrado, ambos en tu casa 7, el territorio del otro, y hoy esa conversación pendiente pesa como una losa que solo tú pareces notar. Mientras tu regente Venus en Virgo se tensa contra Marte en Géminis, sientes el tirón entre lo que quieres decir y lo que callas para mantener la paz. Pero el equilibrio no es silencio, es precisión. Marte, el planeta de la acción, te da la frase exacta si esperas a que el día baje el volumen justo cuando notes el primer bostezo de la tarde. No se trata de ganar, se trata de alinear los platillos de la balanza con verdad. Ese asunto laboral que dejaste a medias también reclama tu firma, pero primero lo humano, lo que te quita el sueño.
Cuando la oscuridad llegue, sentirás un alivio que no sabías que merecías. Llama a esa persona antes de que la noche te gane y dilo que tu silencio ya ha gritado demasiado. La justicia empieza por ti, Libra. Escorpio. Saturno retrógrado en Aries aprieta tu casa del trabajo mientras la luna en el mismo grado se funde con él, ese proyecto. O que enterraste hace meses vuelve a golpear tu escritorio, y no es casualidad que hayas evitado abrir ese correo desde el martes pasado. Venus en Virgo, a punto de cuadrar a Marte en Géminis, enciende el conflicto que dejaste congelado. La persona que te debe una explicación sobre ese acuerdo roto necesita tu respuesta antes del mediodía. No es venganza, es cierre. Tu regente Plutón, retrógrado en Acuario, te pide soltar el control sobre el resultado y ejecutar el movimiento. En lo laboral, esa revisión pendiente de cifras o contratos tiene un error que tú ya viste. No lo señales con fuego, hazlo con la frialdad de un escalpelo. La energía marciana del día te da el coraje, no la torpeza. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, envía el mensaje, sin editar, sin suavizar. El silencio que sostienes es más costoso que la verdad que evitas. Tu poder no está en retener, sino en transformar lo que ya no sirve. Sagitario. Mientras Saturno retrógrado en Aries roza tu casa de la comunicación, ese mensaje que has diferido por 3 días tiene fecha de vencimiento y el universo te cobra intereses. La luna en Aries, activando tu casa 9, no es casualidad, es la señal para que conviertas esa conversación pendiente en un movimiento, no en otro análisis mental. Tu regente Júpiter en Leo, en conjunción con el Sol, expande tu presencia en el trabajo. Lo que digas hoy tiene peso extra, aunque no lo sientas. Venus en Virgo cuadra Marte en Géminis, y esa tensión entre lo que deseas y lo que organizas se resuelve con acción física, no con listas. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, busca a la persona con la que dejaste el asunto a medias y lanza la pregunta que te da vueltas. El martes de Marte te pide coraje, no perfección. El camino se aclara mientras avanzas, no mientras esperas. Capricornio. La luna en Aries se funde con tu regente Saturno retrógrado a 14 grados y esa sensación de que avanzas a ciegas contra una pared se convierte en un plano estructural. Hoy sabes exactamente qué ladrillo colocar. No es el día de diseñar el edificio completo, sino de consolidar el piso que ya pusiste. Mercurio en Cáncer cuadra a esa luna, así que un comentario de alguien cercano puede sonar como crítica, pero es información de ajuste, no un veredicto. En el trabajo la energía es de revisión. Un proyecto que creías cerrado pide una corrección fina y hacerla ahora te ahorrará 3 semanas de remiendos. En el amor, Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis. Evita discutir por mensaje. La ambigüedad textual te hará perder el control que tanto valoras. El siguiente paso firme es tangible. Cuando vuelvas a ver el informe que dejaste sobre tu escritorio, subraya la cifra que no te cuadra y llévala a tu superior antes del mediodía. Ese movimiento concreto disuelve la tensión. Saturno retrógrado no castiga, recalibra. Hoy tu autoridad se demuestra con una sola decisión binaria. El peso que sientes es el de tu propia corona ajustándose. Acuario. Plutón retrógrado en tu propio signo, a 3.7 grados, roza tu esencia mientras la luna menguante en Aries aprieta contra Saturno, y esa sensación de estar reconstruyéndote desde los cimientos tiene nombre y apellido hoy. No es el grupo el que te frena. Eres tú midiendo cuánto de tu independencia estás dispuesto a ceder por algo que aún no ves claro. La cuadratura de Venus contra Marte enciende un dilema entre lo que quieres decir y lo que conviene callar, especialmente con alguien que aparece justo cuando bajas la guardia. Tu mente trabaja como circuito abierto, captas la solución que otros todavía no nombran, pero el cansancio te hace dudar de tu propia señal. El trabajo te pide ejecutar, no explicar. Confía en el patrón que ya vislumbras. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, responde ese mensaje pendiente con una sola frase, sin disculpas. Tu rareza es el cable que conecta lo que viene, no lo cortes. Piscis. El Sol en Leo trígono a Saturno, retrógrado en tu signo, convierte ese cansancio que arrastras desde el martes pasado en una fuerza silenciosa que te sostiene, como la corriente que mueve el agua sin hacer ruido.
La luna en Aries conjunta a Saturno activa tu casa del trabajo y esa tarea que dejaste a medias porque te abrumaba hoy pide que la retomes con calma, sin prisa, pero con constancia. Venus en Virgo cuadrando a Marte en Géminis remueve una conversación pendiente con alguien cercano, esa persona que conoces de memoria y que siempre sabe cuando estás fingiendo estar bien. No la esquives. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira profundo y suelta la culpa de haber descansado. Tu energía se renueva con el silencio, no con la actividad. Neptuno retrógrado en tu signo te pide que no confundas empatía con sacrificio. Protege tu espacio. Hoy el agua encuentra su nivel. El sol en Leo cerrando el día con la luna menguante y gibosa te deja una sola tarea, mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Esa conversación pendiente, ese vaso de agua a medio beber, esa luz encendida en la habitación vacía. No la resuelvas ahora, solo acércate a ella como quien se asoma a una ventana a ver la calle desierta. Si el cuerpo te pide pausa, hazle caso. Apaga la pantalla, ponte los zapatos sin prisa, camina hasta la esquina y vuelve. Mañana la luna ya no estará tan llena de preguntas, pero hoy tienes permiso para dejar la respuesta en pausa.